Para empezar, vamos a dar el pase y una breve presentación a la licenciada Ana Paula Gatarreta, la cual es licenciada justamente en Ciencias con mención en Física, licenciada en Educación y magíster en Informática. Se desempeña como profesora de física universitaria desde el año 2017 y tiene experiencia en diseño de videos educativos y cursos a distancia. Hola Ana Paula, ¿podrías conectarte por favor para poder verte? Sí. ¿Qué tal, Ana Paula? Bueno, te dejo para que puedas comenzar. Hola a todos, como dijo Jimena, mi nombre es Ana Paula Galarreta y estudié física en la Universidad Católica y desde hace algunos años también me desempeño como profesora en esta casa de estudios. Entonces, el día de hoy les voy a contar un poco sobre de qué trata la carrera de física. Tal vez ustedes ya han llevado física en el colegio, pero posiblemente han llevado algo súper básico, que es tal vez las leyes de Newton o MRU, MRV, pero la física es muchísimo más que eso. Esa es una ciencia que se dedica a buscar las leyes que gobiernan tanto el comportamiento de las partículas más elementales, como por ejemplo los electrones, los neutrinos, como aquellas que rigen la dinámica del universo en su conjunto. Es decir, nos interesa estudiar desde cómo se comportan las partículas dentro de un átomo hasta cuál fue el origen del universo. Para que tengan más o menos idea de todo lo que puede hacer un físico, acá les he colocado 5 fotografías de físicos muy conocidos. El primero tal vez lo ubican, que es Isaac Newton, seguro han escuchado de las leyes de Newton. El segundo es Galileo Galilei, que es el padre de la física. ¿Por qué se le llama así? Es porque es el primero que decidió hacer experimentos para verificar todas las leyes que a la gente se le ocurría. Por ejemplo, no es la primera persona en estudiar por qué los objetos se comportan de determinada manera. De hecho, Aristóteles ya tenía algunas hipótesis hace miles de años. Sin embargo, eso no es considerado ciencia porque no hacían ningún experimento para verificarlas. Esa es la esencia de todo esto. El tercero, seguro también lo conocen, es Albert Einstein, un físico alemán que es conocido por la relatividad general, pero de hecho ganó el Nobel, no sé si sabían, por el efecto fotovoltaico, que es uno de los principios bajo los cuales funcionan las celdas solares. La tercera es Marie Curie, que ganó el Nobel de Física, ganó el Nobel de Química, porque estudió radioactividad. Entonces, hay cierta área en la que ya la física y la química también se vinculan mucho, y esa sería una de ellas. Y el último es un físico teórico, que es Stephen Hawking, que también tal vez ya lo conocen, ¿no? Se dedicaba a estudiar el universo. A mí me gusta ver la física, de hecho, por eso yo estudié esta carrera, porque la característica que debe tener siempre un físico es preguntarse el porqué de las cosas. Es decir, tal vez en el colegio te dicen, mira, utiliza esta fórmula de acá de cinemática, pero uno se tiene que preguntar ya, ¿y por qué? ¿Y por qué esta fórmula se cumple? ¿Por qué la tengo que utilizar? Pues el físico siempre está preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que nos diferencia mucho de otras carreras como ingenierías. Entonces, el físico básicamente es como un detective que se plantea hipótesis, pero luego con la experimentación, estas deben ser verificadas para que ya lleguen a su estatus final de ley. Entonces, ¿a qué se dedica un físico? Básicamente a dos cosas. Una es investigación y docencia, que es lo que hace el clásico físico investigador, como por ejemplo todos los que les mencioné anteriormente, como Richard Feynman, que es uno de mis personajes históricos favoritos. Feynman fue profesor universitario, también tiene un montón hizo unos diagramas que son súper útiles, o sea, hizo investigación, hacía docencia, que usualmente van muy de la mano, porque cuando un físico ya llega a nivel de Feynman, se dedica a investigar en un equipo más o menos grande usualmente, en el que el profesor principal, el que ya es doctor, es la cabeza y trabaja de la mano con estudiantes de doctorado, de maestría e incluso de pregrado, como sucede a veces en la católica. Si haces investigación, salvo que trabajes en un centro de investigación, por ejemplo, si llegas a trabajar en una universidad, usualmente también eres docente parcialmente. Otra cosa a la que se puede dedicar un físico es, por ejemplo, desarrollo de tecnología. Elon Musk estudió física y luego aplica todo lo que va descubriendo ya conocen sus empresas, SpaceX y Tesla. Otro físico muy conocido es Stephen Wolfram. No sé si han escuchado hablar del software Wolfram Matemática. De hecho, él también es un físico, pero se dedica principalmente inventó un lenguaje de programación, se dedica principalmente a la computación. Eso porque los físicos tenemos que aprender a escribir código, o sea, programar,
desde que empieza la carrera prácticamente, porque ya los cálculos son muy complejos como para hacerlos a mano, así que todo lo hacemos en la computadora. Hacemos simulaciones, eh, cálculos, presentaciones, etcétera, y para eso tienes que saber programar. De hecho, una época cuando yo recién egresé, trabajé para Stephen Wolfram, trabajé en la compañía matemática, un poco tiempo antes de volver a la Católica para ya desempeñarme como docente, y conozco varios egresados de física que trabajaron ahí, junto con informáticos, y algunos de ellos incluso han ido a trabajar a banca, al banco de crédito o a Interbank, también para hacer código. ¿Por qué? Porque en física se nos enseña a aprender por cuenta propia. Como es una ciencia que avanza muy rápido, en la universidad te enseñan lo básico, de hecho, en pregrado al inicio te enseñan las cosas que se han descubierto ya hace cientos de años. Conforme vas acabando la carrera ya para hacer tesis, te interesas en un área particular, porque no lo puedes aprender todo en el pregrado, investigas un poco más, tal vez luego haces una maestría, un doctorado, y hay un área muy específica en la que ya te vas especializando. Entonces, lo que me pareció que fue lo más valioso que yo gané es la capacidad de poder aprender sola y de poder actualizar. Entonces, como pueden ver, eso es súper útil en industria, en especial en las industrias que no copian tecnología, sino que la desarrollan por sí solos. De hecho, hay un egresado que trabaja justo haciendo los vidrios para Tesla, o sea, los vidrios de los automóviles. Hay una fábrica acá en Perú, también es un egresado de la Católica. He puesto esta fotito acá al centro de un libro de Stephen Hawking que se llama A hombros de gigantes, para resaltar que en física, si bien ya se han estudiado muchas cosas, si uno quiere hacer un descubrimiento nuevo, porque todavía hay muchísimo por descubrir, nunca partes de cero. Eso es lo que aprendes en el pregrado. Aprendes la base de todo lo que ya se ha ido descubierto antes, y a partir de eso es que sobre eso vas construyendo, vas construyendo y vas haciendo que el conocimiento que tenemos sobre la realidad y el mundo físico aumente. Okay. La física la podemos separar de varias maneras, pero una de las más comunes es separarla en estas tres ramas: física teórica, experimental y aplicada. Voy a empezar un poco en las primeras dos, la teórica y la experimental, para que vean cómo se vinculan. Física teórica sería lo que hicieron casi todos los primeros científicos que les mostré en la primera diapositiva. Un ejemplo más concreto sería, por ejemplo, Albert Einstein propone la teoría general de la relatividad, la publica, y bueno, está ahí, que bonito, no puede publicar cualquier cosa, matemáticamente puede tener sentido, pero en física tiene que haber un experimento, si no, queda ahí en el aire, es como, qué bonita tu teoría, es muy coherente matemáticamente, pero si no se puede comprobar, en verdad no sirve de mucho. La idea de la ciencia es que debe tener poder para predecir sucesos que ocurren en el futuro, ¿no? Explicar cosas, predecir. Entonces, tenemos esa fórmula que, bueno, si van a física, cuando estén terminando la carrera, lo van a poder entender. Esta de acá tiene algunas consecuencias, como por ejemplo que si tienes un objeto muy grande como una estrella, va a deformar el espacio-tiempo, y bueno, eso es lo que predice la teoría. ¿Y cómo lo verificas? Entonces, a Eddington, acá, bueno, eventualmente se conocieron después de que comprobase el experimento. A Eddington se le ocurrió hacer el siguiente experimento. Por ejemplo, tenemos acá la Tierra, y desde la Tierra uno puede ver la posición de estas dos estrellas que están muy distantes. Eso es lo que ocurre en una noche cualquiera. Pero si hay un eclipse, ya no es que la luz puede viajar directamente de la estrella a la Tierra, sino que tenemos esta masa muy grande que está en medio, que sería el Sol. Puedes ver las estrellas que están en esas posiciones porque hay un eclipse, o sea, el Luna está acá al medio, solo que su campo gravitatorio no es muy significante. Entonces, lo que tú observas es que las estrellas, tus ojos perciben que están en esas posiciones de acá. Pero no tiene sentido, la estrella no se va a mover así de la nada, solamente se dio porque hubo eclipse. Entonces, ¿qué concluyes? Que si lo ves así, en un día normal, o sea, en una noche normal, y las ves en esa otra posición, cuando hay un eclipse, o sea, de día, porque el Sol está acá al medio, el Sol es el que desvía la luz, entonces esa teoría de Einstein, en cierta forma, ha sido comprobada por ese experimento. Y lo realizaron físicos diferentes. O sea, Einstein no diseñaba ese tipo de experimentos. Él era teórico. Para ser físico teórico tienes que ser muy bueno en matemáticas. Porque los físicos lo que hacemos básicamente es describir qué ocurre en el universo utilizando un lenguaje especial. Es el lenguaje de las matemáticas. Casi no usamos palabras.
Y luego tienes físicos experimentales, que son muy buenos para, les encanta estar en el laboratorio, por ejemplo, y comprueban esas teorías. ¿Y cómo se comunican entre ellos? De hecho, a veces tuve algunos problemas porque él escribía en alemán, ¿no? Sabía inglés, pero sus publicaciones eran principalmente publicadas, valga la redundancia, en Alemania. Eddington, de hecho, ayuda a que se traduzcan muchas de ellas y que sea mucho más conocida. Entonces, ¿qué son estas publicaciones? Si bien en otras carreras, tal vez uno, o en otras profesiones, uno viaja para contarle a otra persona que lo que está haciendo, o tal vez por videollamada, ahora con todo ese contexto, los físicos nos comunicamos a través de publicaciones. Hay revistas especializadas en cada área, hay revistas de óptica, revistas de educación, revistas de materiales. Tú mandas tu publicación y no es como Facebook que se publica así nomás. La revisan varios expertos en tu área y una vez que ha sido revisada por tus pares, es publicada. Se publica, todos los científicos la pueden ver, no tienes que pagar tu inscripción, no la revisa, pero la pueden ver. Todas las universidades que hacen investigación tienen acceso a esas revistas, ¿no? La Católica tiene una base de datos inmensa para poder acceder a estas revistas. Y lo bueno es que te pueden refutar. Si encuentran un error en tu experimento, o si ustedes en el futuro encuentran un error en el experimento de alguien, puedes mandar la publicación y decir, oye, eso es incorrecto, y a partir de eso se va construyendo la ciencia. Entonces, bueno, la física aplicada, ya lo expliqué un poquito antes, era más o menos lo que hacían los que trabajan en empresas, ¿no? Como Elon y Stephen. Entonces, de todo eso, como hay un montón de ramas de la física, les voy a contar un poquito sobre qué se hace en la PUC. En la PUC tenemos 5 grandes grupos de física teórica y experimental. Acá después he puesto fotos de los profesores, de nuestros doctores y sus laboratorios que están atrás, todas esas tienen sus laboratorios. Tenemos de óptica cuántica, tal vez se ha escuchado de la mecánica cuántica, se combina con óptica es láseres, lentes, y tienes óptica cuántica. Ciencias de los materiales estudian y desarrollan nuevos materiales que pueden servir para muchísimas cosas. Un ejemplo son las películas delgadas, por ejemplo, el antirreflex de los anteojos. Dinámica no lineal, ellos sí programan mucho, hacen simulaciones para ver cómo se comportan los frentes de reacción en fluidos. Tiene muchísimas aplicaciones, desde incendios forestales para ver cómo se propagan, hasta la propagación de enfermedades en los individuos. También tenemos un laboratorio de huellas nucleares, donde hacen detectores para monitorear el radón 222, o sea, radiación, en el agua, en el aire, en el subsuelo, hacen un montón de trabajo de campo, etc. Y el grupo más grande es el grupo de altas energías. Tal vez han escuchado hablar del Gran Colisionador de Hadrones, o LHC. Este grupo tiene un convenio directamente con el LHC. De hecho, no solamente con el LHC del CERN, sino también con el Fermilab. Son aceleradores de partículas, o sea, literalmente ponen partículas, les das un montón de energía, aceleran, chocan, y eso te puede ayudar a ver, a comprender mejor cómo se formó el universo. Y bueno, en física a veces las aplicaciones nos damos cuenta muchísimas décadas después. En el futuro, de hecho, van a haber aplicaciones con todo lo que se está descubriendo. Se colabora directamente con estos dos experimentos, y de hecho, varios de los estudiantes que están en esos grupos, hasta en pregrado, han viajado al Fermilab o al CERN a hacer pasantías cortas, y de hecho algunos ya cuando terminan la carrera se van por más tiempo. Un ejemplo de esa secuencia es, por ejemplo, les mencioné que los físicos se comunican a través de publicaciones. El profesor Alberto Gago es uno de los peruanos que más publica, o sea, a nivel país. Tiene más de 200 publicaciones, es súper difícil, piensen que tiene que descubrir algo nuevo. Entonces, Alberto Gago fue mentor de Carlos. A Carlos yo lo conocí cuando él estaba haciendo su maestría, y de hecho, si vieron La República hace unas semanas, Carlos ha sido contratado como docente en la Universidad de Harvard. Va a abrir su propio grupo de investigación y todo eso sobre justo los neutrinos, ¿no? Algo que le enseñó Alberto. Y de hecho, hay muchos estudiantes más que se están yendo de intercambio. Una de las últimas fue, esta noticia es del año pasado, me parece, Alicia, que creo que ya acabó el pregrado, hasta el año pasado todavía estaba en pregrado. Fue la primera estudiante mujer de la PUC que fue a participar como pasante, como ser una pasantía, en el CERN, o sea, en el LHC, acá está en el detector que les mostré en la imagen anterior. De hecho, fueron Alicia, creo que también fue otra chica más, que se llama Lucía. Entonces los físicos, bueno, viajamos mucho para hacer ese tipo de pasantías. Yo hice un par, cuando estaba empleado también fui a Chile, que no estaba en este grupo, estaba en otro, pero bueno, esa es básicamente la vida de un físico que se dedica a hacer investigación.
Y por último tenemos física aplicada, esto ya por el tiempo lo voy a pasar un poco rápido. Hay algunos físicos que se dedican a hacer aplicaciones en industria. Los dos grupos grandes que tenemos en la universidad son el de acústica y el de óptica aplicada. Hasta acá pueden ver algunas imágenes. El profesor Moreno, que bueno, es doctor, es especialista en parlantes, en desarrollar nuevos parlantes, hacer mediciones, trabaja con arquitectos. Por ejemplo, el profesor Moreno estuvo en el equipo que diseñó las chimeneas del Arcomar. Y el profesor Guillermo Baldwin es especialista en óptica, tiene un grupo bastante grande y también realizan mediciones y diseño de piezas ópticas para industria. Listo. Es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana Paula. La verdad, qué excelente charla. Hasta a mí me hubiera gustado estudiar física en su momento. Y bueno, la invito a regresar a la ronda de preguntas, ya que tenemos muchas de ellas para poderlas plantear hacia usted. Bueno, ahora tenemos con nosotros al doctor Cristian Bernardo Figueroa Cerrudo. Como mencioné, él es doctor en matemáticas por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, con maestría en matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente y coordinador de la especialidad de matemáticas en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Católica. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, Jimena. Muy bien, buenas tardes con todos. Entonces, voy a hablarles un poco ahora de la carrera de matemáticas, una de las carreras de ciencias básicas que hay en la Católica. Entonces, lo primero, lo que viene cuando se habla de matemáticas, sin duda es qué son las matemáticas, ¿verdad? Entonces, pensando un poco en cómo responder a esta pregunta, que en verdad es bastante amplia, hice lo más simple. Fui al diccionario y vi la definición ahí, ¿no? Entonces, las matemáticas ahí, simplemente dice, es una ciencia que estudia las propiedades de entes abstractos y sus relaciones. ¿Ok? Entonces, puede sonar una definición un poco vacía, pero pensándolo bien, realmente esto es lo que se hace en matemáticas, matemáticas puras me refiero. Entonces es una ciencia que se abstrae y deduce cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto no quede tan vacío así, pensé en una situación un tanto particular para explicar esto que está acá en la definición, ¿no? Entonces, voy a comenzar con algo que todos conocemos, que es la geometría euclidiana plana, la que nos enseñan en el colegio, ¿verdad? Entonces, y siempre nos hablan de los postulados, de los famosos axiomas. Y en verdad es eso, estamos hablando unos 200 años antes de Cristo, una cosa así, donde Euclides, a partir de sus postulados que él plantea, trata de deducir todos los conocimientos geométricos de la época. Bien, entonces no puede parecer, de repente uno dirá, pues no es la gran cosa, pero si se imagina, en verdad que sí, ¿no? Porque todos los teoremas sueltos que podrían existir en ese entonces, resultados que se conocían, tipo el famoso teorema de Pitágoras, y eso de ahí, lo que pretendía Euclides era que a partir de ciertas definiciones, ciertos axiomas, se pueda deducir todo lo que se conocía ahí, al menos del lado geométrico. Y esa es la esencia de las matemáticas, ¿sí? Es a partir de definiciones, de axiomas, que uno trata de deducir las cosas. ¿Bien? Muy bien, pero dentro de estos postulados había uno muy famoso, que es el postulado de las paralelas. Si es que no lo han escuchado, simplemente dice, por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Y nos parece una cosa evidente, de ahí el nombre axioma, ¿no? Es algo que no se prueba, es algo que se asume como verdadero. ¿Ok? Pero resulta que para Euclides, para él no le quedaba muy claro que en verdad si este era un postulado más, ¿no? Él tenía la idea de que este postulado de repente se podía probar a partir de los otros. Entonces ya dejaba de ser un postulado para convertirse en un teorema, porque se deducía los postulados, ¿verdad?
Y lo que cuentan que pues, al final no supo responder, se quedó como postulado y comenzó, y lo dejó ahí, vamos a decir así. Pero ¿qué es lo que generó todo esto? Es que quedó la pregunta, ¿es o no es postulado? ¿Bien? Y pasaron siglos tratando de dar respuesta a esa pregunta. Y claro, en la época uno dirá, pero ¿y quiénes se dedican a ver si esto es un postulado o no? ¿A quién le puede interesar esas cosas? Y es eso, en esa época había gente que estudiaba estas cosas, vamos a decir, abstractas, puras, que como para aplicación, pues, esto no me arregla la vida, ¿no? Saber qué es un postulado o no, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, hay gente, y en todas las épocas siempre hay gente que estudia este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, entonces, fue así siglos y siglos hasta que llegamos a la famosa geometría no euclidiana. Estamos hablando del siglo XIX. Fíjense, antes de Cristo, con Euclides, hasta el siglo XIX, donde Gauss es uno de los mejores matemáticos de toda la historia, Lobachevsky y Bolyai, en situaciones diferentes, lugares diferentes, pero más o menos en la misma época, ¿qué dijeron? ¿Qué sucede si el quinto postulado no es cierto? ¿Qué tiene de mal? Bien, entonces lo que ocurrió fue que crearon una nueva geometría. La geometría no euclidiana, que en este caso es la geometría hiperbólica. Y aquí no se cumple el quinto postulado. Y uno dirá, ¿y cómo es que no se cumple el quinto postulado? Miren, aquí las rectas en esta geometría son estas rectas verticales y estas semicircunferencias. No, pero eso no es una recta. Ok, entonces llámale de línea, pero esas son las rectas o líneas en este espacio. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? O sea, ya cambia todo nuestro esquema. ¿Y qué ocurre? Miren, aquí está el punto P, aquí hay una línea, ¿no es cierto? El análogo a la recta en el caso euclidiano, que pasa por P, ¿no? Bien. Aquí hay aquí hay otro punto, y miren, aquí tenemos estas dos líneas, que sería esta circunferencia, esta recta, que no cortan a esta de acá, a esta grande. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos dos líneas, en verdad hay infinitas líneas, ¿ok? Que no cortan a este de acá. Entonces, me voy contra el quinto postulado de Euclides. Y ahí nace la geometría no euclidiana, ¿verdad? Justamente tratando de ver si el quinto postulado es un postulado o no. Así es como nace esta geometría no euclidiana. Y fíjense la época. ¿Bien? Entonces uno dice, perfecto, ya, por fin respondieron la pregunta. ¿Es un axioma? Sí. Cambio el axioma, entonces voy a tener otra geometría. Perfecto. Sigue siendo matemática pura. Vamos a decir abstracta. ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre en matemáticas. Se generaliza, se abstrae las propiedades comunes, y a partir de ahí se generaliza y se deduce cosas. Y la generalización de esto es justamente lo que se llama la geometría riemanniana. ¿Ok? O sea, la geometría riemanniana abarca infinidades de geometrías. ¿De acuerdo? Aquí la geometría euclidiana, la geometría hiperbólica, la que acabamos de ver, son casos particulares de algo más grande que es la geometría riemanniana, que abarca infinidad de geometrías. ¿Y cuál es lo que caracteriza a la geometría euclidiana y a la geometría hiperbólica? Caracteriza porque los valores constantes de su curvatura. Es un concepto abstracto que le permitió generalizar. O sea, la propiedad adyacente, subyacente, que estaba en la geometría euclidiana y en la geometría hiperbólica, era el tensor curvatura asociada a la métrica. Entonces, eso, Riemann, en la época, se dio cuenta, y esa propiedad común, ¿no? Hizo una abstracción, su concepto, su definición general
la curvatura y a partir de ahí definió infinidades de geometrías. Eso es la matemática pura, ¿no? Ese es cuando dicen que es un ejercicio, una ciencia de abstracción y deducción, eso es lo que se hace, ¿no? Aquí nos hemos abstraído algo bien general, como es la geometría riemanniana, y a partir de ahí deducimos cosas, ¿no? Y va aumentando la teoría, va agrandándose la teoría. Ese es el trabajo, es lo que se hace en matemáticas, ¿okay? Entonces se puede resumir en eso, ¿no? Es abstraer y concluir, ¿no? Cosas, ¿bien? Deducir cosas, ¿bien? Entonces, hasta ahí, esto sería lo que hace la matemática. Pero un poco para terminar la historia, ocurre algo interesante, que justamente habló Ana Paula en física. La geometría del espacio-tiempo y la teoría de la relatividad, ¿no? Que tiene que ver con Einstein, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que dijo Ana Paula. El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo con dos conceptos inseparablemente relacionados, ¿ok? Este continuo espacio-temporal se representa en todos los sucesos físicos del universo, ¿ok? Bueno, y uno dice, bueno, ¿qué es todo esto? Lo que está diciendo es simplemente esto. En geometría, desde el punto de vista de la geometría, este es el espacio de Minkowski. Es un espacio-tiempo, o sea, son 4 componentes, 3 que tienen que ver con el espacio, ¿okay? Donde está ubicado, y el tiempo. Ese es su espacio. Y con una métrica, en este caso en verdad es pseudo-riemanniana, pero forma lo que se llama una variedad riemanniana. ¿Bien? Y esta es la geometría que necesitó Einstein para explicar su teoría. Ese es el lenguaje, como mencionó Ana Paula, que necesitaba para explicar su teoría de la relatividad. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, y aquí quiero parar un poquito y recapacitar un poco. Miren cómo comenzó este problema. Este problema comenzó de manera, si era un postulado o no, el postulado de la acción de las paralelas, ¿verdad? Una cosa, vamos a decir, matemática pura, algo que, ¿no? Es algo propio de la matemática pura. Y durante siglos se trató de resolver ese problema. Y al final, miren dónde termina, ¿verdad? Esto sigue para adelante, pero miren dónde aparece toda esa matemática, vamos a decir, pura que teníamos, ¿verdad? Entonces, y eso es justamente el universo, ¿no? Ya no es plano, como se pensaba, tiene toda una geometría, que es la de Minkowski. Ahí la luz no es recta, ¿no? Sigue, vamos a decir, lo que se llama las geodésicas y todo eso, influenciado por los planetas, ¿no? Que la gravedad y todo ese asunto. Ya no me quiero meter en cuestión de física, pero ese es el universo. O sea, cómo, repito, esa cuestión tan abstracta que fue el estudio de las geometrías, termina en algo muy concreto y muy importante, sin duda. Y eso es lo que se hace en la carrera de matemáticas, ese es en todos los cursos, es lo que siempre se hace. Abstraer y deducir cosas. Fijarnos en las propiedades importantes, abstraerlas estas, y a partir de ahí definir, generalizar y comenzar a concluir, deducir cosas más adelante. Ese es el trabajo que se hace en matemáticas. Y esos son los trabajos de investigación en matemática pura. Y nuestra carrera está dirigida ahí, a la matemática pura. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que quería comentarles. Respecto a la carrera, es eso, nuestros cursos obligatorios son de matemática pura, y esta es la esencia. En todos los cursos, como repito, es eso. Abstracción, darse cuenta de las propiedades, identificar patrones, para abstraerlo en una propiedad, en una definición, y a partir de ahí deducir cosas más generales. Eso es lo que se hace, esa es la esencia, ¿no? Bien, pero aparte, ahora quiero hablar un poco de la carrera, aparte de estos cursos obligatorios, que es el núcleo de la carrera, de los cursos de matemática pura, hay los llamados cursos selectivos, donde el alumno, sin duda, si quiere seguir la cuestión académica, entonces tienen los selectivos, puede escoger cursos, vamos a decir, de profundización, donde puede especializarse más.
¿Para qué? Para estar mejor preparado y pasar a una maestría y un doctorado, que es donde se comienza a realizar trabajo de investigación. ¿Okay? En la sección matemáticas tenemos 4 grupos de investigación: en geometría, en probabilidades, en álgebra y en sistemas dinámicos, ¿no? Eso es lo que se tiene por ahora. Bien. Ahora, ¿dónde es que se trabaja el matemático? El hábitat natural es la universidad, porque hay un espacio donde puedes investigar en matemática, ¿no? Realmente la católica tiene, por filosofía, apoyar la investigación. Entonces, ese es el lugar, ¿verdad? Pero también se hace labor docente, sin duda, porque hay que transmitir el conocimiento, hay que preparar a los nuevos valores. Entonces, es eso, el espacio, si estás dedicado, si a ti te interesa la cuestión académica, es la universidad. Varios de nuestros egresados trabajan acá en la universidad y también están trabajando en universidades afuera. Han hecho sus posgrados en universidades de afuera. Y algunos se han quedado afuera trabajando en universidad. ¿Bien? Entonces, pero ahora, últimamente, en los últimos años, ha aparecido otro enfoque, otro perfil de nuestros egresados. Tenemos varios que tienen muy buen dominio de la cuestión informática. Y ellos, en este momento hay varios de ellos que trabajan, no en la universidad, han terminado su carrera y ahora están trabajando en el sector financiero, por ejemplo, en cuestiones actuariales, ese tipo de cuestiones. Y ese es el otro perfil de egresado que tenemos. Y también dentro de los selectivos tenemos estas opciones para que el alumno, si ese es su deseo, yo no quiero hacer una cuestión académica, quiero hacer más ir a la cuestión del mercado, de las empresas, estas financieras. Tiene la opción de llevar mediante electivos, dar un inicio para que siga ese rumbo que él desea. Entonces, en resumen, yo encuentro como una muy buena opción de carrera, la carrera de matemáticas. ¿Okay? Si quieres la cuestión académica, tenemos esa línea, y si quieres, de repente, como les digo, irse al sector privado, al sector empresarial, vamos a decir, el sector financiero, también hay esas opciones. Y así a cualquier otra área afín a la matemática. Exacto, profesor. Muchas gracias, profesor Cristian. De igual manera, lo invito a regresar en la ronda de preguntas que tenemos hacia el final. Okay. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Nadia Rosa Gamboa, licenciada en Química por la PUC, magíster en Química por la PUC también, doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de Concepción en Chile, profesora principal del Departamento Académico de Ciencias, ha sido jefa del Departamento Académico de Ciencias, directora académica del profesorado, vicerrectora de investigación encargada desde enero a julio del año 2019, coordinadora de la Comisión de Acreditación de la Carrera, entre otros. Actualmente es miembro de la Asamblea Universitaria. En cuanto a su docencia, se enfoca en los cursos de área de Química Analítica y Ambiental para la carrera de Química, y en cursos de Ciencia Ambiental y Gestión Ambiental en programas de posgrado y formación continua para la PUC. Su línea de investigación principal es el monitoreo ambiental en aguas, sedimentos y suelos con enfoque de responsabilidad social universitaria. Licenciada, bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos. Voy a compartir mi presentación. Un momento. Muy bien. Entonces, es para mí siempre un gusto poder presentar la carrera de Química a todas aquellas personas, señoritas jóvenes que estén interesados en una carrera de ciencias. ¿Y qué voy a decir yo, que soy una química, además, con tantos años de ejercicio? Que es un mundo maravilloso, la carrera de ciencias que ustedes escojan, pero por supuesto la carrera de química es mucho más entretenida. Van a ver ustedes por qué, y eso es lo que voy a tratar de explicarles. Bien, entonces en la fotografía de la parte izquierda tienen ustedes nuestro hermoso campus, el cual actualmente solo lo miramos a través de las pantallas, pero añoramos mucho ese espacio porque la vida del químico es precisamente el trabajo de los laboratorios, lo que represento con la imagen al costado, y siempre estamos asociados pues a los tubos de ensayo, los Erlenmeyers, a las fórmulas extrañas, pero en realidad en este momento en el que estamos viviendo actualmente, la función del químico es importantísima, inclusive desde un nivel tan pequeño como ayudar a un amigo a explicarle por qué debe usar la lejía en determinada concentración.
¿no? Entonces, la química es una carrera profesional, es una vocación, y en algunos de nosotros es una vida completa, ¿ya? Entonces yo he elaborado mi presentación, espero que me alcance el tiempo, en los rubros que están indicados ahí, con una imagen del gatito, porque somos todos muy fuertes y vamos a tener que trabajar mucho, al igual que las otras dos carreras que han explicado perfectamente su espacio. Los químicos también necesitamos de mucha dedicación, de mucha abstracción, pero sobre todo de mucha pasión por la carrera. El sello PUC es algo que es muy especial en los químicos peruanos que están formados en la Universidad Católica, que los hace radicalmente diferentes de los químicos de las otras escuelas de química del país. Les voy a mostrar algunas de nuestras fortalezas y cómo estamos más o menos dispersos y ejerciendo en el mundo. Entonces, a ver, ya. Entonces lo que he hecho yo es tomar unos pantallazos con algunas imágenes. No me voy a detener en estos videos, pero sí los invito a que traten de buscarlos. Estos dos videos que están aquí son breves, me parece que son 4 o 5 minutos, están en la página de Zona Escolar. Bruno Bertolotti es uno de nuestros egresados, del cual siempre estamos muy orgullosos de él. Es un doctor en química ya formado en Francia. Actualmente es un profesor del departamento de ingeniería porque su línea de trabajo fue hacia los materiales, hacia los polímeros, y es uno de los ejemplos típicos de alguien que empieza por una pasión y vocación por la ciencia y después va formando un perfil, porque cada uno de nosotros terminamos dando un perfil a nuestra carrera, ¿no? Es aquello que nos apasiona en esta envase, que es nuestra persona, con nuestros intereses y nuestras capacidades. Y el de la derecha es César Hostos, es un egresado más o menos contemporáneo conmigo, que es gerente en la compañía de BASF, que también llevó su camino hacia la línea de los materiales y es actualmente gerente en el área de producción de nuevos materiales. Es más, Bertolotti hizo prácticas en BASF bajo la dirección de Hostos. Formamos una red de egresados, estamos siempre muy vinculados. Y hay varios ejemplos así en cuanto a las líneas de trabajo establecidas, pero he colocado acá en el medio este caso que se los voy a comentar, porque creo que en este momento, en esta presentación, en esta circunstancia, adquiere un valor especial. Eduardo Hilger es otro egresado más o menos también contemporáneo con el Magíster Hostos, y Eduardo se dedicó a trabajar básicamente en los geles. Él cuando estaba haciendo su carrera fue escogiendo, bueno, llevó todos los cursos obligatorios que tenemos que llevar, que son los básicos, ¿no es cierto?, de las físicas, de las matemáticas, y además en las líneas de química tenemos que llevar cursos obligatorios de la química analítica, orgánica, inorgánica, físico-química, ¿no? Y escogemos líneas de trabajo para hacer este ejercicio breve que es la tesis, ¿no?, que es un pequeño proyecto de investigación donde el químico debe demostrar que tiene suficiencia para dirigir y ejecutar un proyecto de investigación de nivel de pregrado. Entonces, Eduardo lo que hizo en su pasión por los geles fue precisamente, después que terminó la carrera, continuar su trabajo ya en su casa y empezó a probar formulaciones de gel de alcohol. Y entonces Eduardo Hilger patentó el primer alcohol en gel en este país hace fácil unos 15 años. Entonces, en este momento, ese producto de él es el producto que ustedes y yo usamos absolutamente todos los días, todo el día, el alcohol en gel. Y entonces son los químicos, como Eduardo Hilger o como cualquier otro, que tienen en este momento una presencia sin nombre a través de los productos que utilizamos, ¿no? Después, ¿qué es lo más común? Pues ustedes ven aquí, identificarán algunas compañías, probablemente algunos de ustedes sí, por las propagandas a veces en la televisión, que son básicamente industrias extractivas, ¿no es cierto? Mineras metalúrgicas. Entonces los químicos tienen mucha presencia en las compañías de transformación de procesos de extracción, de transformación de materiales, porque básicamente cubren dos rubros. El control del proceso para saber que se ejecuta correctamente en cuanto a un control del mismo, en la calidad del producto, ¿no es cierto? Saber que el alcohol en gel, por ejemplo, tiene la especificación que corresponde, las propiedades son las que corresponden, tiene un efecto desinfectante especial y adecuado. Y el otro gran rubro de aplicación es el control ambiental. ¿Cómo hacemos que estas actividades mineras, por ejemplo, se ejecuten de manera responsable y no contaminen el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo
monitoreamos, que es la palabra que utilizamos, pero cómo vigilamos que esas actividades no generen residuos que vayan a dar a un río, que después, pues, la población, aguas abajo, toma el agua para el riego o para su propio consumo, ¿no? Entonces, son los dos grandes ámbitos que caminan muy fuertemente, que es el control de calidad y el control ambiental. Pero en el camino hay que ir siempre generando soluciones a los problemas ambientales o de procesos o a nuevos productos, ¿no es cierto? Entonces hay áreas especiales de investigación de nuevos productos que, por ejemplo, en el caso de la compañía de BASF se da bastante en algunos fabrics, en telas, en materiales, ¿no? Y no solamente en el ámbito privado, acá hay, por ejemplo, Kinpak es la Química del Pacífico, que es la compañía que se dedica a la producción, una de las compañías que produce soda cáustica, cloro, lejía y sal, ¿no? Pinturas o textiles, la lana, Miche, la compañía de alpaca, pero también están insertados en los organismos de gobierno. Ya no ocurría, pero en los últimos años sí está pasando mucho, probablemente por el interés hacia los temas ambientales, que tenemos químicos egresados que trabajan en la Oficina de Fiscalización Ambiental o en la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, básicamente haciendo los controles ambientales que requieren de mucha química analítica, mucho buen ejercicio de las prácticas de laboratorio y, por supuesto, el dominio de todos los conceptos básicos que reciben a través de la carrera. Tenemos otra página en la que aquí yo les muestro más ejemplos, ¿no? Sí, como mencionaba acá Michel, entonces en esta lámina, esta parte de acá, es otro ejemplo de, no se ve muy bien, pero estos son, es la fotografía de 3 egresados de la carrera, también más o menos contemporáneos con quien les habla, que hicieron sus trabajos de investigación en la carmín de cochinilla. La cochinilla es un insecto que es un parásito de las hojas de tuna, pero lo que tiene este insecto es que en su interior tiene un colorante que es el ácido carmínico. Entonces es un colorante natural, biodegradable, no tóxico, y la extracción es muy sencilla, se puede trabajar fácilmente, y lo que hicieron estas 3, Ricardo Sarmiento, Roxana Murakami y Ángel Ijar, fue formular un proceso de extracción eficiente del colorante natural a través de este producto, ¿no es cierto? Este producto natural que es sostenible además, y lo montaron en una pequeña planta que después escaló y se convirtieron en los primeros productores, grandes productores de carmín de cochinilla y ácido carmínico, que es el colorante, a Asia-Pacífico, ¿no? ¿Por qué es tan importante este colorante? Porque antes de eso se usan pues colorantes que son, que tienen en su composición metales, y los metales son tóxicos, ¿no? Entonces la migración hacia colorantes, por ejemplo, para el teñido de textiles, de lanas, o para los alimentos o cosméticos, ¿no? Entonces, ven, hay muchas de estas experiencias, probablemente de las 3 carreras que en este momento nos estamos presentando. La carrera de química es la que está mucho más vinculada a los procesos de transformación, a las industrias y a la posibilidad de generar un negocio propio, a tener emprendimientos. Y también tenemos, bueno, Puriquímica es otro ejemplo también de otro egresado que trabajó con resinas y pegamentos, ¿no? Fitosana es otro egresado que extraía productos naturales para tener remedios homeopáticos, ¿no? O mineras, o papel, ¿no es cierto? O esta es una transnacional que se dedica a monitoreos ambientales. Y en este caso, estas 2 fotografías tenemos a que es uno de los primeros egresados de la carrera, porque nuestra carrera está cumpliendo 51 años del pregrado, y él es el egresado número 3, y él ya jubiló, trabajó en Bayer muchísimo tiempo, y fue el que montó precisamente la línea ambiental de Bayer en Alemania, pues se fue a Alemania hace mucho tiempo, y ayudó a montar, lideró la instalación de las plantas de todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales de la fábrica de Bayer en China, porque todas las empresas europeas migraron a China porque ahí las condiciones legales,
facilitaban la instalación de empresas en esos territorios, ¿no? Entonces, esta es la década más o menos de los 80-90. Entonces, él es un profesor ya mayor, pero enseña permanentemente, una vez al semestre, al año está enseñando en alguno de los programas, y eso es muy importante para nosotros, como en el caso de Alfredo Barrantes, que probablemente no lo conocen a él por nombres, pero sí conocen ustedes a la mayonesa alacena, con limón, con saborcito a limón, pues él es el autor de la formulación de esa emulsión que acompaña a nuestros alimentos en un sobrecito, ¿no? Entonces, el tener a estos profesores, él es un profesor mucho más presente, mientras que Walter Leidinger viajaba, pues ahora no nos podemos mover, ¿no es cierto? Pero viajaba permanentemente, estaba un semestre acá y otro en Europa. Alfredo lo tenemos permanentemente en el país, es el profesor de las tecnologías químicas, ¿no? Entonces, tenemos insertos en nuestra plana docente profesores que transfieren mucha de su experiencia, de sus conocimientos en la agencia, en el trabajo, ¿no es cierto?, del químico en las industrias, vinculados fuertemente con aquellos que son los químicos netamente investigadores, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones. Más ejemplos, igual, ven ustedes, mineras, cosméticos, etcétera, ¿no es cierto? Es posible ver pues una cantidad de actividades que van a ustedes a identificar fácilmente. Pues para que no me gane el tiempo, vamos a avanzar. Este video lo voy a dejar porque si no me voy a demorar, pero los invito a revisar la página de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, porque este es un video que explica precisamente qué hace el químico, dónde trabaja, qué otros, cuáles son sus fortalezas, etcétera, y hay que trabajar como hormigas siempre. Nuestras fortalezas, imágenes de nuestro edificio dentro del campus universitario en San Miguel. Este es un edificio muy grande que tenemos muy bien adaptado, con los laboratorios están muy bien equipados, son instalaciones bastante modernas, somos autónomos en una serie de necesidades, tenemos nuestro propio taller de soplado de vidrio, mucha instrumentación, somos una carrera que ha sido reconocida internacionalmente, hemos logrado la reacreditación de nuestra carrera, lo cual es importante porque es una evaluación de nuestra calidad de trabajo a través de una agencia mexicana. Estamos en este momento acreditados hasta el año 2025, y la fortaleza que nosotros reconocemos y que los evaluadores y los externos que nos visitan nos han dicho, precisamente tiene que ver con el gran énfasis del trabajo experimental y de los laboratorios que tenemos en este momento con instrumentos muy buenos, que no les voy a decir los nombres difíciles, pero si quieren me los pueden preguntar. También tenemos mucha actividad de los estudiantes, ya me falta muy poco para terminar, siempre participamos de las actividades que están vinculadas, por supuesto, con la carrera, pero hemos celebrado hace muy poco los 150 años de la tabla periódica y hemos tenido actividades, hemos intervenido el edificio de la biblioteca para poder colocar con los símbolos de los elementos una frase que salió a través de un concurso con los estudiantes, la ganó un estudiante de ingeniería, donde decimos nosotros que para prosperar y cambiar al Perú es necesario conocer, innovar y solucionar. Y los estudiantes se mueven bastante, tenemos una asociación de estudiantes, si quieren me preguntan, precisamente en la página del Facebook de la Asociación de Estudiantes y Egresados de Química, si me da el tiempo, ya después si usted alguno se interesa, les muestro la página. Hay en este momento corriendo un evento de la asociación, que además es un capítulo reconocido de la Asociación Americana de Química ya, para poder saber qué egresados nuestros están haciendo qué y en dónde. Y ya está corriendo, empezó ayer y va a continuar por varios días hasta la próxima semana. Y bueno, publicaciones, nuestras actividades de olimpiadas de química, que probablemente algunos conocen, y finalizo con una fotografía en la que espero ver a muchos de ustedes, donde finalmente se gradúan como licenciados, bachilleres en ciencias, convención en química, licenciados en química, y pues quizás terminarán como ellos. Estos dos fueron mis tesistas. Él se fue a Alemania a hacer el doctorado y es profesor en una universidad en Berlín. Ella terminó, sacó una maestría en ciencias de los materiales y está haciendo el doctorado en física en la Universidad Católica, y ambos son investigadores y profesores de la universidad. Entonces, con esta que fue la última,
Yo los invito a que por favor revisen esas páginas que he mencionado y háganme todas las preguntas que ustedes consideren que son necesarias. Pregunten, nadie les va a bloquear la pregunta, al contrario, nosotros creemos que los científicos estamos para eso, pues para preguntar qué, cómo, cuánto, dónde, por qué, para qué, ¿no? Y los que ya estamos acá hasta el otro lado, para poderles responder, para poderlos ayudar a tomar una decisión que sea la más adecuada a sus capacidades y a su vocación. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, doctora Nadia, en realidad excelente exposición. Y chicos, como lo prometido es deuda, ahora comenzaremos con la ronda de preguntas. Para ello necesito que los ponentes, por favor, puedan activar sus cámaras para poder hacer más amigable este conversatorio y poder responder las preguntas de la mejor manera. Empecemos. De Álvaro Angulo, para la doctora Ana Paula. Si acabo la carrera de física en la PUC, ¿puedo ser llamado físico o tengo que hacer la maestría? Disculpe, licenciada, no se le puede escuchar muy bien. Algunos errores técnicos, no se preocupen chicos, en breves nos va a responder la licenciada. ¿Se escucha? Bueno. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Así? Sí. Gracias. Había preguntado si uno se puede llamar físico terminó solo el pregrado, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno egresa del pregrado es bachiller en ciencias con mención en física, tienes ese título profesional cuando haces tu tesis, y ahí si quieres hacer investigación, tienes que hacer un posgrado, o sea, casi nadie se queda solo en el pregrado. Ya dependiendo de lo que te gusta, puede ser en física teórica, física aplicada, yo me fui por ingeniería informática porque me gustaba programar. Entonces, dependiendo el nivel al que quieras llegar y lo que quieras hacer, o sea, si piensas trabajar en una empresa, tal vez no tiene mucho sentido ya hacer un doctorado, pero si quieres ser docente universitario con tu grupo de investigación propio y tus estudiantes de doctorado y todo eso, tienes que llegar a ser doctor. Entonces todo depende de en qué área te quieres desempeñar y hacia dónde quieres ir. Listo, Álvaro, esperamos que te haya quedado un poquito más claro acerca de la respuesta con tu pregunta. Y ahora tenemos la pregunta de Andy Edery para el profesor Cristian. Siempre se tiene la percepción de que la carrera de matemáticas es una carrera para genios. ¿Diría usted que es cierto? Gracias por la pregunta. Ese es lo primero que hay que grabar, ¿no? Sin duda hay genios en todo lado, no solamente matemáticas, en todas las áreas, y bien por ellos. Pero para el resto de nosotros los mortales lo que nos queda es mucho trabajo, ¿no? Que nos guste lo que hacemos y hay que tener mucho esfuerzo, mucha paciencia. En el caso de matemáticas hay que estudiar, leer bastante, y es eso. O sea, hay mucho esfuerzo y si haces lo que te gusta, sin duda lo consigues. Entonces, eso de que hay que ser genios, eso no es cierto. No es cierto. Exacto, creo que todo se va desarrollando con el tiempo y bueno, todos aprendemos, ¿no? A nuestro tiempo también. Bueno, ahora hay una pregunta para la doctora Nadia de Javier Flores. ¿Qué convenios hay en la carrera de química? ¿Y hay división o alguna diferencia entre la ingeniería química y química en sí? Ya, los convenios existen a través de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Entonces, es básicamente entrar a la página de la facultad, y yo les podría nombrar todas, pero tienen la posibilidad de ingresar a un programa que se llama Movilización Internacional, ¿no? Entonces, hay estudiantes nuestros que han ido a Italia, que han ido a Brasil, algunos se han ido a Colombia, a Estados Unidos muchos, ¿no? En Francia,
Entonces, es a través de los grandes programas en donde los estudiantes de química pueden movilizarse fácilmente y cuando hacen esa movilización, llevan cursos en estos lugares y después se les puede reconocer, ya sean como no obligatorios o como electivos, y eso es parte de lo que yo mencionaba, de que cada uno puede ir construyendo su perfil de acuerdo a los intereses y sus capacidades. Y la segunda pregunta es la pregunta de cajón. Siempre es saber cuál es la diferencia entre el químico y el ingeniero químico. El químico es el científico. Y como no hay ingenieros acá, yo les digo, el químico es el que piensa, el que busca el qué, cómo, bueno, para qué, pero el ingeniero es el que tiene la visión de decir, muy bien, esto ahora lo voy a convertir en un proceso productivo, eficiente, rentable, y lo controlo, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que es algo así como las manos inteligentes, ese es el ingeniero, pero es otra dimensión. Hay que ser el ingeniero es al que le gusta el proceso, ¿no? Entonces, ese ingeniero químico, por supuesto que tiene que saber de química, pero no la llegas a saber en tal profundidad. Va a requerir siempre del químico y por eso que nuestros químicos ingresan a estas industrias para poder contribuir a estos espacios de emergencia, ¿no? Donde voy a conseguir nuevos productos, cómo salto a un nuevo proceso, ¿no? Entonces, es diferente. El químico es el científico, el que piensa, el puro, con un trabajo laboratorio, y el ingeniero es otra escala, es más grande, es el proceso. Pero muy buena pregunta. Gracias, profesora. Justamente tenemos otra pregunta para usted de Katy Velarde, que nos indica, ¿qué puesto tendría en una empresa minera siendo química? Línea de carrera, empiezas como un analista, que inclusive ni siquiera recibimos el nombre de químico, la van a llamar ingeniero o ingeniero analista, ¿no? Y este primer espacio del químico en una industria minera, generalmente el que sale a tomar las muestras de agua, las muestras de suelo, y en el camino tiene que ir aprendiendo y lo hace fácilmente a la interrelación con comunidades campesinas, ¿no es cierto?, zonas de comunidades nativas, ¿no? Entonces, ese es un perfil en el que uno ya ha ido trabajando, y luego, una vez que va avanzando, lo pasan a la siguiente etapa, que ya quedarse probablemente dentro del laboratorio mismo, los análisis, el jefe del laboratorio de análisis, sale de ahí, va al área ambiental, de repente va subiendo y va escalando hasta los casos de gerentes. Entonces, es una línea de carrera y es bastante interesante y muy movida últimamente, muy movida. Wow, súper interesante. Ahora tenemos una pregunta para la profesora Ana Paula y la hace Joe Malta, que indica, ¿la física también influye en la robótica? Bueno, de hecho, todos los ingenieros llevan al menos 3 o 4 cursos de física. O sea, al inicio llevan 4 cursos de física obligatorios, todos, es la base, la cinemática, la dinámica. O sea, si quieres programar un robot, bueno, los físicos también programamos algunos robots chiquitos. Si quieres programar un robot, tienes que indicarle al robot, muévete para acá con tal velocidad, o sea, aplicar conceptos de cinemática. Si quieres que no se le rompa digámosle, la manito al robot, tienes que saber cuánta presión aguanta. O sea, presión, fuerza, todos esos son conceptos de física. Entonces, de hecho, cualquier ingeniero, la base es física y matemáticas, si no, no puede ser ingeniero. Excelente. Creo que de hecho también es un curso súper fundamental para los estudios generales ciencias, ¿verdad? Sí, en estudios generales ciencias hay 4 cursos de física que son obligatorios para todos los que van a una carrera de ciencias e ingeniería, que los dictamos físicos, pero luego algunos de ellos cuando están en facultad, por ejemplo, los de telecomunicaciones, electrónicos, tienen que saber un poco más de electromagnetismo, que también es una de las ramas de la física que estudiamos nosotros. De ahí los mecánicos tienen que saber justo del área de la mecánica clásica. Entonces, es como los cimientos para que luego ellos, como dice la profesora Gamboa, para que puedan construir y diseñar procesos, la base son justo las ciencias básicas. Listo, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para el profesor Cristian de Rodrigo Narváez. Rodrigo indica, matemática es una carrera que me interesa bastante. No obstante, me conciernen, me preocupan un poco las posibilidades sobre oportunidades laborales. Tengo entendido que la oferta y demanda laboral es reducida. Espero que puedan absolver la duda. Profesor Cristian, adelante.
Justo un poco lo que les comentaba en la charla, un ambiente laboral sin duda es la universidad, pero es en la universidad si tu interés es académico, ¿no? O sea, como ya lo han mencionado, si tu interés es académico, primero tienes que hacer tu posgrado, tienes que llegar al doctorado para que puedas hacer trabajo de investigación, y el hábitat natural va a ser la universidad, ¿no? En general, porque ahí vas a tener un espacio donde investigar, y sin duda vas a tener que hacer una labor docente, ¿no? En general, ¿no? Esa es una parte laboral, vamos a decir así, y como diría un amigo mío, dice, alcanza para pagar las deudas, así que por ese lado no hay que preocuparse. Ahora, el otro, que era justamente el video, que me hubiera gustado que lo vieran, ojalá que lo puedan compartir después, es eso, ¿no? El otro sector, que en general se están yendo al sector financiero, en estas empresas de seguro, actuariales, o sea, realmente ahí son muy requeridos los matemáticos, con ese adicional del matemático que sabe cuestiones de informática. Como siempre les digo, esa mezcla entre matemáticas e informática es muy buena. Y por lo que me comentan estos chicos egresados, pues que les va muy bien, ¿no? O sea, como trabajo, como económicamente, les va bien. Entonces, es cuestión de cuál es tu opción, qué es lo que deseas, y para ambas situaciones hay trabajo. Vamos a decir, hay trabajo, es cuestión también de cada uno, ¿no? Hacer el mejor esfuerzo. Sí. Muchas gracias, profesor Cristian. Ahora tenemos otra pregunta para la profesora Ana Paula, de Antonio Romero. ¿Qué se necesita para obtener una pasantía en el CENT para pregrado? ¿Y qué funciones podría desempeñar en ella? Ahorita lo que es el grupo de altas energías, a cargo del profesor Alberto Gago, ya está recibiendo, de hecho, de vuelta algunos doctores, otros estudiantes de la carrera que han hecho su doctorado y ahora han vuelto con cierto financiamiento para que el grupo aumente. Cuando yo estaba en pregrado, eran pocos alumnos, así que era prácticamente por invitación. El profesor te decía, mi amigo que está en esa otra universidad, en el Fermilab, o mi amigo que está en el CERN, porque el profesor ha estado ahí, entonces conoce gente, están buscando pasantes directamente. Para eso no es que te recomienda porque eres su alumno y te caes bien. Usualmente los estudiantes de física, a partir del séptimo ciclo, cuando ya hacemos un poquitito de la física que es necesaria para estar en un grupo de investigación, le tocas la puerta al profesor y le dices, profesor, me interesa, no sé, su grupo de óptica cuántica, por ejemplo. Entonces el profesor llama a un estudiante de maestría o de doctorado y le dice, bueno, que tienes un estudiante de pregrado que le puedes enseñar ciertas cosas en el laboratorio, o que programe tal cosa. Por ejemplo, yo una época estuve aprendiendo para trabajar en el experimento ALICE, que les comenté, en el CERN, pero no me interesó mucho, entonces por eso me pasé al grupo de óptica cuántica. Entonces vas practicando con el profesor, con el estudiante de doctorado, con el estudiante de maestría, luego te unes al grupo, empiezas a participar, a hacer algunos aportes, tal vez publicas un artículo científico en el pregrado, es como que haces mérito, porque se nota que te gusta investigar, que le dedicas tiempo, y le pides cartas de recomendación al profesor para que te recomiende para estos programas de pasantía. En esa época, como les digo, éramos tan poquitos en física, éramos con 5 por promoción, ahora son un montón. Entonces era por invitación. Te llegaban estudiantes y decían, necesito a alguien que esté interesado en ir al Instituto Max Planck a una pasantía. Y alguien levantaba la mano y decía, yo, entonces ya, tú vas. Pero ahora sí, como son muchos, tienes que hacer mérito. Entonces tienes que, acaba tu clase normal en la que apuntas, y de ahí te vas al laboratorio a hacer algún experimento o buscas tutoriales en internet para aprender a programar, para poder hacer algo más interesante. Lo último que supe que estaban haciendo justo en ese grupo de altas energías era programar detectores desde acá. O sea, tienen un centro de control bien chévere ahí en física, donde tienen un montón de monitores y controlan cómo está avanzando el experimento. Y también tiene algunos sensores móviles. O sea, de hecho, si googlean grupo de altas energías PUC, tienen un montón de noticias de todo lo que está haciendo el grupo ahora. Si haces méritos, el profesor te da tu carta de recomendación y te puede decir, muchísimas veces es con financiamiento, o sea, no gastas nada, alguien te paga el viaje. Gracias, profesora. Listo, Antonio, ya sabes qué hacer, entonces es mucho, mucho mérito para poder alcanzar estas pasantías.
Bueno, chicos, producción me indica que han habido un montón de preguntas acerca de la admisión. De hecho, les recomiendo poder revisar nuestra página Zona Escolar PUC y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, también tenemos una red de TikTok. Ahí vamos a poder actualizar información acerca de todos nuestros exámenes de admisión y espero que los sigan fielmente como ustedes siempre lo hacen. Por último, los ponentes van a dar consejos súper rápidos acerca de sus carreras, de las carreras que han venido a explicarnos. Primero va a comenzar el profesor Cristian. Profesor, le doy el pase, por favor, para que pueda dar un consejo súper rápido a los chicos que están muy interesados en esta carrera. Sí, un poco como les mencioné, la carrera, la opción matemáticas, la considero como una carrera bastante viable, ¿no? Tanto, como les digo, si su interés es académico, está muy bien, y es más, la Universidad Católica es la única universidad particular que tiene carrera de matemáticas. Y no es que yo trabaje ahí, ¿no? Pero realmente el plantel de profesores que tenemos ahí es áureo. Entonces, por ese lado, está asegurado. Y si no es en la cuestión académica, como les decía, ustedes pueden irse por el sector financiero o un sector afín a las matemáticas. Y realmente les va a funcionar. Entonces, si están pensando, mi recomendación es que sí, ¿no? O sea, realmente es una muy buena opción. Es eso. Muchas gracias, profesor. Ahora, por favor, con la profesora Nadia. Sí, bueno, un consejo. Primero, tienen que pensar bien, ¿no? Si realmente elegir la carrera de química o cualquiera de las carreras de ciencias es lo que quieren hacer. Van a enfrentar probablemente a su familia, a sus amigos, que le van a decir, ¿y por qué vas a estudiar química? ¿No vas a ser ingeniero? ¿Qué? ¿Química o ingeniería química? ¿No? ¿O químico farmacéutico? No, ustedes tienen que estar convencidos de que quieren estudiar química por las razones que yo y otros les demos, ¿no? Pero principalmente por las razones que ustedes mismos se den. Y si el otro le dice que solo eres químico y no eres ingeniero, o no eres farmacéutico, o no sabes dormir, no les hagan caso. Lo que importa es lo que ustedes desean hacer con su vida. Y ya les digo, como les dirán mis colegas, no hay nada más hermoso que a uno le paguen por hacer lo que le gusta, porque lo disfrutas y lo vives como lo estamos viviendo actualmente. O sea, eso es lo más importante, que realmente ustedes estén dispuestos a enfrentar al mundo por sus ideales. Eso es, creo yo, el consejo que daría. Pero elijan química, es muy bonito. Muchas gracias, profesora Nadia, excelente. Ahora pasamos con la profesora Ana Paula. Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo tengo 3 consejos. Uno es que si estudias física, realmente te tiene que apasionar la física porque no es una carrera tan fácil que digamos. El segundo es que las matemáticas son el lenguaje que usan los físicos. O sea, tienes que dedicarle bastante tiempo a estudiar matemáticas porque si no es como si estuviesen hablando en otro idioma. Y la tercera es que si finalmente eligen la carrera, cuando estén en primer grado, empiecen a investigar lo antes posible, porque así van a descubrir de todas las áreas de la física cuál es la que les gusta para que lleven sus selectivos en eso y luego tal vez se puedan seguir especializando con un posgrado. Bueno, muchas gracias, en realidad, muchas gracias a los ponentes. Ha sido una excelente charla vocacional acerca de estas carreras súper interesantes que son física, matemática y química. Estoy segura que todos los estudiantes están súper interesados en estas carreras. También muchas gracias a los que pudieron asistir. Ha sido todo un placer poder ayudarlos acerca de de estas charlas vocacionales, acerca de su propia vocación, poder descubrirla, poder asegurarse de que les apasiona en realidad y poder apoyarlos un poquito más para que conozcan todo esto. Bueno, al fin y al cabo, como todo empieza, tiene que terminar y es por eso que bueno, les digo y les agradezco nuevamente por haber asistido y bueno, este es el fin de este tour vocacional. Muchas gracias, hasta luego con todos.